Bien, esta forma que estamos viendo por acá, de este método que se llama Create React Class, acuérdate que esta es una forma de usar clases en React, pero sin usar JavaScript en la versión ES6. Entonces esta forma de Create React Class es la forma de React sin la versión ES6 de JavaScript. Ya más adelante vamos a ver cómo podemos usar clases nativas de JavaScript como tal sin usar Create React Class. Pero todo esto que estamos viendo de los ciclos de vida de React funciona tanto para esta sintaxis de Create React Class como las clases nativas de JavaScript. Ya después lo vamos a ver, entonces no te preocupes. Entonces vamos a definir nuestro método component will mount. Vamos a ponerle por acá component will mount. Y aquí vamos a poner en este caso component will mount. Y déjame ver mi ejercicio component will mount. Y aquí, cuando se desmonta el componente, pues sabemos que component will mount se va a llamar justo antes de que se desmonte el componente. Una vez que antes de que se desmonte el componente en el DOM. Entonces acá cuando se desmonte, antes de que se desmonte, vamos a llamar a interval, que ya las debes de conocer. ¿Y cuál intervalo vamos a cerrar? ¿Cuál interval vamos a cerrar? Pues en este caso, lo de mi propiedad timer ID. Acuérdate que en component will mount se inicializó. Por consecuencia, el seed interval viene almacenado en esa propiedad timer ID. Entonces vamos a decirle que nos limpie el intervalo que está en mi propiedad this.timerId. Entonces con esto estamos ahora sí que destruyendo el intervalo y por consecuencia ya no habrá fugas de memoria cuando se desmonte el componente. Porque como te digo, si dejamos un intervalo corriendo, puede haber fugas de memoria. Finalmente implementaremos un método llamado tick, que nosotros ya lo estamos referenciando por acá, que el componente reloj, el componente clock, ejecutará cada segundo. Entonces vamos a crearlo. Este utilizará this setState para programar las actualizaciones del estado local del componente. Entonces, pues vamos a ver cómo quedaría este método tick. Para eso nos copiamos este método handleClick de nuestros componentes anteriores. Y vamos a poner en este caso todo esto muy bien. Pero este se va a llamar tick. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer pues es bien sencillo. Vamos a llamar a setState porque queremos cambiar el estado, obviamente. Y acá vamos a limpiar esto por acá. Y vamos a usar la forma de objeto. Acuérdate que this setState, cuando queremos cambiar el nuevo estado basado en el estado anterior, pues usamos la forma callback. Pero aquí no va a ser necesario. Entonces aquí vamos a llamar a this.setState, pero en su forma de objeto. Para eso le pasamos un objeto y le ponemos que en la key date, que nosotros ya tenemos creada previamente, date, le vamos a decir que del estado en la key date va a ser igual a esto mismo, pero aquí vamos a ponerle new date. Entonces fíjate, de setState pues ya sabemos que se va a pasar a la fase de actualización, que en este caso inicia con render. Entonces básicamente aquí le estamos diciendo, cuando llames a tick, fíjate cómo dice setInterval, va a programar this.tick. Y aquí this pues hace referencia a clock. Entonces aquí estamos definiendo un método. Ya sabemos cómo definir propiedades en una clase de componente. Propiedades que no participan en el data flow como tal. Y pues aquí estamos definiendo un método también. En este caso tick. Y le estamos diciendo que cuando se llame a tick, pues me llama setState y que me cambie la key date y que va a ser igual a un new date. Entonces acá por consecuencia, observa cómo ya nuestro componente de clock, ya ahorita que lo ejecutemos ya no va a depender de otros terceros. Aquí simplemente vamos a ponerle clock. Y aquí es lo que quiero que observes. Observa cómo clock ya no depende de alguien más. Por ejemplo, de que le pasen las nuevas props. Acuérdate que antes lo teníamos con props. Déjame abrirlo por acá. Pues fíjate cómo anteriormente le pasábamos, bueno, aquí lo eliminamos. Le pasábamos la fecha y le pasábamos un objeto new date a través de props. Pero ahora fíjate cómo está quedando independiente. Ya no depende de alguien más que le pase props. ¿Por qué? Porque ya tiene estado interno. Entonces fíjate, vamos a guardar. Vamos a recargar. Recargamos y fíjate cómo ahí ya está llamándose nuestro reloj. Fíjate cómo dice la hora es y ya está nuestro reloj actualizado. Aquí básicamente no me estaba saliendo
porque nunca puse un return en el render. Entonces, pues fíjate cómo cada segundo se está volviendo a renderizar. Vamos a ver nuestro de este, extendemos por acá. Y fíjate cómo cada segundo simplemente se está modificando lo de la actualización. Fíjate cómo no se actualiza el texto, la hora es. Y esto, como te dije, es la magia de React. React no va a cambiar todo el DOM. Por eso React es un framework, una librería muy potente, porque simplemente modifica o actualiza lo que en realidad se está actualizando. Imagínate que actualizara todo nuestro componente, pues sería mucho, no serían nuestras aplicaciones muy lentas, porque imagínate volver a renderizar el DOM. Renderizar el DOM completito es muy ineficiente y gasta mucho recurso. Y entonces la magia de React consiste que simplemente modifica las diferencias. Fíjate cómo aquí no modifica ni el H1 ni el H2 completo, sino que simplemente ese pedacito que está cambiando. Esa es la magia de React. Solamente modifica o actualiza las diferencias. Por eso es muy potente estos frameworks. Entonces, pues fíjate cómo tenemos nuestro componente reloj ya independiente con estado. Por eso te digo que cuando tú creas un componente de React, ya sea que lo hagas con puro estado o con props, que le pongas tú un componente estado y props, pues puede ser muy difícil de depurar. Entonces, cuando tú te decidas por un componente con estado o con props, pues trata de que sea con puras props o con puro estado. No mezcles estado, que tenga estado el componente interno, ni que tenga props. Te decides por uno o por otro. En este caso, pues simplemente es un componente con puro estado. Este no recibe props, que es la buena práctica que deberías. Entonces recapitulemos rápidamente lo que sucede y el orden en que se llaman. Cuando clock se pasa al método render, que tenemos por acá, React llama al constructor del componente clock, en este caso a getInitialState, como lo estamos viendo por acá, getInitialState clock. Como el reloj necesita mostrar la hora actual, inicializa thisState con un objeto que incluye la hora actual, que lo estamos viendo por acá, justo por acá. Pero lo vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.